Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de viernes, en nuestra segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Precisamente hablando de textos y visiones del mundo de nuestro módulo, vamos a continuar donde nos quedamos de la sesión anterior. Estuvimos mencionando lo último que vimos en la sesión anterior fueron las épocas literarias, esos momentos, esos periodos históricos, grandes periodos históricos, eh, pues donde se desarrolla la literatura y hay acontecimientos muy en específico que marcan las modas, que marcan tendencias. Entonces, decíamos que en los dos últimos periodos históricos, tanto en la época moderna como en la época contemporánea, surgen surgen algunos movimientos artísticos, algunos movimientos literarios. ¿Qué es un movimiento literario? Como ya les decía, son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural y que influyen en la forma de expresión del arte. Todos estos movimientos literarios, bueno, pues surgen como oposición a las características estéticas y del estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Por ejemplo, uno de estos movimientos artísticos es el romanticismo. Para empezar, si nosotros ubicamos que el texto fue producido en esta época, bueno, pues puede tener una oportunidad de pertenecer a este movimiento, ¿sí? Que se dio eh, de 1800 a 1850. En el romanticismo se rompe con el orden y las reglas del clasicismo de los siglos XV y XVIII. Da prioridad a la expresión artística sobre la forma y a la estructura grecorromana clásica. Busca esa originalidad y la expresión del autor mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en Europa en esa época. Predominan los ideales de libertad, de soberanía, la revolución industrial y la movilidad social fueron eventos muy significativos de este periodo histórico. Entonces, para nosotros saber si es una obra romántica, si es una obra que pertenece al romanticismo, ojo, porque es también algo que vamos a identificar en las obras que estamos leyendo esta semana, de Leonora Carrington y de Mary Shelley. Eh, si nosotros encontramos en la obra que hay, que se expresa el yo con el arte, es decir, que hay individualismo, que se reflejan las visiones personales en las obras, que se le da importancia a a las costumbres de los países, o que se da importancia a los sueños, emociones y fantasías. Puede ser, ¿verdad? Puede ser lo que conocemos como irracionalismo, o que se usan como ambiente paisajes desconocidos o épocas pasadas. Se le da importancia a los sentimientos, de modo que se expresan todo tipo de emociones, o hay idealismo, se busca imposibles, ¿sí? Entonces, si encontramos esas características, estamos en una obra que pertenece al romanticismo, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente movimiento, el realismo. El realismo, este movimiento artístico literario se da de 1850
a 1900. El realismo nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial, la clase social, se ve muy influida por las teorías sociológicas de la época. Se argumenta la relación entre las personas y su contexto histórico y ambiental. Busca representar tal cual la sociedad como es, formas de vivir, tradiciones y valores. En el realismo, ¿qué caracteriza? ¿Cómo sabemos si una obra pertenece a este movimiento, pertenece al realismo? Hay objetividad en la obra, se refleja tal cual la realidad como es. Los sentimientos pierden importancia, se reflejan tal cual los acontecimientos, las situaciones experimentadas. En una cuestión de forma, el autor lo sabe todo, emite opiniones de sus personajes y conversa con el lector, lo que conocemos como narrador omnisciente. Hay temas tomados de la realidad, aquí no hay nada fantástico, ¿sí? Los textos se centran en una sola persona y cómo debate esta entre lo que quiere y lo que dicta la sociedad. Es un protagonista único, evita adornos que son innecesarios. Vean cómo es pues muy distinto este movimiento artístico al movimiento anterior, al romanticismo. El romanticismo hay más predominio del sentimiento sobre la razón, el realismo hay predominio de la razón sobre el sentimiento. Luego llegamos al modernismo, que se da de 1875 a 1900 en un contexto latinoamericano durante el último cuarto del siglo XIX. Surge esta corriente lírica que buscaba escaparse de las situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar poesía más cuidada, con una visión citadina y cosmopolita. Por ejemplo, Rubén Darío es uno de los máximos exponentes del modernismo. ¿Cómo sabemos que una obra es modernista? Obviamente está principalmente dentro de este periodo histórico. eh, y en cuanto a su fondo y su forma, encontramos refinamiento. Busca ir en contra de la realidad vulgar, del mal gusto de la burguesía industrial. Se ambientan las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, India, culturas prehispánicas, ¿sí? Lo que conocemos como exotismo. Sale del regionalismo, se producen temas con textos con temáticas extranjeras o en el desarrollo de las sociedades. Es cosmopolita, otra característica del modernismo. Hay una contradicción patriótica, se rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista y religiosa, lo que conocemos como contradicción patriótica. Hay verso libre, ¿sí? Hay verso libre en cuanto a la forma del modernismo, rompe con la estructura tradicional de la poesía, genera versos que no se sujetan a métricas o a rimas establecidas. La diversidad lingüística se introducen palabras nuevas extranjeras, cultas y figuras literarias o figuras retóricas. Estas son las características del modernismo. Luego vienen, por último, los ismos, o conocidos también como vanguardias literarias. A principios del siglo XX surge en Europa con un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de una vida disemonómica que no corresponde con el sentir de los hombres rebeldes. Surgen estas vanguardias literarias o conocidas también como ismos. Ojo porque también las obras que estamos leyendo esta semana puede ser que correspondan a alguno de estos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si una obra es futurista? Bueno, una obra es futurista porque habla de avances científicos, tecnológicos, como máquinas, multitudes urbanas, cosmopolita, ¿verdad? Velocidad, dinamismo, como algo bello.
Desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, a la audacia, a la revolución. Tenemos otro movimiento, otro ismo, por eso son los ismos, ¿verdad? Ismo, ismo, ¿sí? Todos son ismos. Entonces, el dadaísmo. ¿Saben de dónde viene el término dadaísmo? Del balbuceo de los bebés. Fíjense nada más qué raros somos nosotros como humanos en estos estilos, en estas formas que vamos identificando, que vamos creando como bello, de acuerdo a nuestras concepciones. Entonces, ¿qué características tiene el dadaísmo? Los dadaístas surgen con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Qué locura, ¿verdad? Alguien diría, bueno, una obra que no es artística, que no es literaria y que no es poética, que es incluso antipoética, antiliteraria y antiartística, pues no es arte. Claro que sí, es el dadaísmo. Cuestiona la existencia del arte, la literatura y poesía, buscan promover un cambio, desestructura completamente el discurso lógico, no guarda orden ni claridad en sus creaciones, usa un lenguaje incoherente. Por ejemplo, hay otro movimiento que es el surrealismo. En el caso del surrealismo, se expresan de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes. Ojo, puede ser que una de estas obras de esta semana pertenezcan a este movimiento, ¿verdad? Si es que encontramos que no hay filtros morales en la obra o racionales, los sueños cobran mayor importancia, busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Ah, bueno, si encontramos esas características en la historia, es una obra que pertenece al movimiento surrealista. O tenemos al cubismo también. El cubismo prefiere lo intelectual y las imágenes visuales, lo que conocemos como los caligramas, estos poemas que tienen formas del fondo que están hablando. ¿Sí? Por ejemplo, si están hablando de una rosa, es un poema de la rosa, bueno, el poema tiene la forma de una rosa, literalmente. Manifiesta diferentes puntos de vista, busca representar de forma completa la realidad, opta por el subjetivismo, la libre referencia a las múltiples aspectos de la realidad. También encontramos en el creacionismo como otro movimiento literario, como otro ismo. Prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica, eh, hace de la poesía una imagen representativa. Está el expresionismo también, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior, se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza en su fondo, en sus temáticas. Busca la expresión de los sentimientos y emociones del autor más que una representación realidad una representación de la realidad de manera objetiva. Expresa la angustia del mundo por medio de novelas, dramas, cuentos y demás. Y por último tenemos el ultraísmo, que se da en España y que utiliza mucho la metáfora. Fíjense, este movimiento qué raro. Omite conectores sintácticos, la puntuación y busca generar imágenes visuales asociadas y asociaciones lógicas. Algo impensable, ¿verdad? Porque si omitimos conectores, pues bueno, no va a tener cohesión, no va a tener coherencia nuestro texto. Ah, bueno, pues así es. Este movimiento, el ultraísmo, así considera que es la mejor forma de crear arte.
les digo que andamos cada uno de nosotros, cada uno de las sociedades, este, pues creando estas formas, estas tendencias, estos estilos, cada uno pensando que pues es que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, buscan expresar los ultraístas un mínimo de palabras, rechazan el uso de adjetivos innecesarios. Entonces, bueno, espero que esta infografía te sirva, seguramente te va a servir para identificar el movimiento literario al que pertenece tu obra literaria. Eh, y bueno, vamos a ver antes de terminar con nuestra sesión. Obviamente, si hay alguna duda, pues adelante. Y si no, voy a aprovechar para compartirles, para mencionar algunos puntos que he visto pues que se cae en el error, ¿no? Que cometemos esos errores a veces que no tomamos en cuenta al momento de realizar nuestras actividades integradores de la semana. Por ejemplo, en el caso de la actividad integradora 3, textos y mundos posibles, sabemos que vamos a realizar una presentación. Entonces, ¿qué he visto? Errores que he visto que caen y que se equivocan en ello, pues bueno, para que no, para que lo tomen en cuenta. Es importante que sigas el orden, literalmente. En tu diapositiva 1, que pongas la portada, tal cual con lo que se te pide. En la diapositiva 2, la primera impresión de Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? Acompañada de imágenes con una breve descripción de cada una de ellas. En fin, en la diapositiva 3, el contexto de Mary Shelley, cuándo y dónde se escribió la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX. Ya estuvimos hablando un poco de ese periodo histórico, por qué escribió la autora esta obra, en fin, que tomes en cuenta cada uno de los puntos y exactamente en el orden que se está pidiendo. Otra cosa, otro detalle, pone el título de cada diapositiva. ¿Cuál es el título, digamos, de la diapositiva 1? Portada. No necesariamente tienes que poner portada. Ya en la segunda diapositiva, sí es importante que menciones el título. ¿Cuál es el título? Primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ponlo en cada una de las diapositivas, incluso así con negritas. Utiliza tu creatividad, pon imágenes, cuida la ortografía, cuida la sintaxis, la gramática, que seas breve y conciso, pero descriptivo a la vez, sí que sea muy claro lo que estás externando, que esté estético, que utilices los signos de puntuación de manera correcta. Eso en cuanto a la actividad integradora 3. En cuanto a la actividad integradora 4, pues bueno, sabemos que estamos aquí precisamente viendo algo de literatura prehispánica, ¿verdad? En el caso de Nezahualcóyotl, con Canto de Primavera, y ya estuvimos hablando precisamente de estas épocas, de estos movimientos, de estas, pues sí, momentos históricos en la literatura mexicana, en estos periodos. Ten cuidado al momento de grabar tu audio, sí, fíjate realmente que funcione, copia y pégalo y escúchalo tú mismo para asegurar, fíjate para que te des cuenta si el volumen es adecuado, si realmente se alcanza a escuchar, ¿sí? Principalmente es donde he visto que hay
que hay a veces errores. Eh, Argumenta, dice, por ejemplo, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Sí, ¿y por qué? Dame alguna referencia, dame alguna cita, ¿sale? Para que tenga, pues, que realmente esté justificada tu respuesta. De hecho, en las mismas preguntas se nos dice, ¿no? Justifica tu respuesta. Dice, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Bueno, todo lo que estuvimos viendo en esta semana, en esta presentación, tanto de miércoles, en estos espacios abiertos para el aprendizaje, tanto miércoles como viernes, nos da mucha argumentación, ¿sí? En torno a la relación que hay de la literatura con la sociedad. Todo esto puede servirte de argumentación. Entonces, eso principalmente en esta actividad, que argumentes, que justifiques, incluso si puedes citar, pues mucho mejor. Serían los puntos así a mencionarte que tomes en cuenta para la actividad. Sabes que pues te compartí bastante material en el foro de novedades, tanto esta presentación como la infografía a la cual acabamos de presentar, en fin, que te apoyes de todos estos recursos para que realices tu actividad de una manera adecuada y además que amplíes tu conocimiento. Como ya decíamos, estos espacios tienen la intención no solo de resolver dudas, inquietudes, sino profundizar y ampliar los temas, ¿sale? Entonces, bueno, en este momento no tenemos de manera sincrónica a nadie eh, para preguntar, para que externaran alguna duda, alguna inquietud, pero bueno, pues igual, de igual manera quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud a través de el mensajero en plataforma, lo que quieran externar, ahí estaré pendiente. Entonces, gracias por acompañarme, gracias por ver las grabaciones de estas sesiones. Ojalá que pronto puedan acompañarme aquí de manera síncrona para poder interactuar. Siempre hacemos una sesión mucho más rica al estar ustedes presentes y poder interactuar a través de este medio virtual, de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana, eh, cuídense mucho, disfruten, descansen y realicen sus actividades en tiempo y forma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, nos vemos, gracias.